Hola, como siempre muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a continuar con esta serie de programas de Guía Médica y en el día de hoy, si ustedes me lo permiten y sobre todo aguantan, vamos a hablar sobre gastritis y bueno, una de las enfermedades más comunes que hay en estómago y un poquito de intestino delgado. Entonces, como siempre, vamos a ver qué nos dice muy someramente pues medicina moderna y qué punto de vista tiene, por supuesto, medicina natural. Entonces, gastritis es una inflamación de la mucosa que recubre las paredes internas del estómago. Puede ser aguda o crónica, eso ya depende mucho del tiempo, ¿no? Si se cura, pues son unos días, es un proceso agudo, y si eso va a más, por una serie de razones, pues lógicamente se va a hacer crónica. Las causas de una gastritis aguda, por supuesto, se debe a la acción de diversos productos sobre la mucosa, tales como el alcohol, el tabaco, los condimentos, especialmente pues la pimienta y el pimentón, determinados medicamentos como la aspirina, etc. El efecto de la inflamación estriba en una mayor descamación de las células superficiales de la mucosa gástrica, así como en una mayor producción de ácido clorhídrico. Y entre las gastritis crónicas se encuentra la repetición de la gastritis aguda y ciertos mecanismos inmunológicos poco determinados. Por lo general, la mucosa gástrica evoluciona en un primer momento hipertrofiándose y aumentando la producción de ácido. Posteriormente se adelgaza esa mucosa y se atrofia y a veces también disminuye mucho o totalmente la elaboración de ácido clorhídrico. Entonces esto ya, bueno, pues como una guía, una simple guía, pues, bueno, a mí particularmente pues me dice muy pocas cosas, ¿no? Porque el caso es que, bueno, pues primeramente pues un médico, yo como médico, en alguna ocasión, a mí no se me hubiese ocurrido, bueno, haciendo un análisis primeramente, no se me ocurre ver primeramente o a bote pronto, pues cualquier técnica diagnóstica por la que se le mete un tubito y una cámara de televisión incluso coge biopsia para ver cómo está esa gastritis crónica o como sea, ¿no? Si está hipertrofiada, si está o está atrofiada, o si la cantidad de ácido clorhídrico pues está aumentado o está disminuido. Sino que este tema a mí me gusta enfocarlo, bueno, ya me gusta enfocarlo por convicción y sobre todo pues lo que nos ha llevado a la práctica, ¿no? En el sentido de que no solamente yo voy a mirar ese dolor de estómago como ese dolor referido, muchas veces una gastritis como un dolor urente que está pues debajo de los pulmones, ¿no? Cuando nos echamos mano hacia el estómago, y que tiene muchísima relación pues con las comidas, con la frecuencia de las comidas, el tipo de las comidas que ingerimos. Y por supuesto también ya vamos echando más datos para intentar hacer una cosa un poco más global, en el sentido de tener en cuenta pues el clima que hace, en qué estación estamos, qué constitución tiene ese individuo y más o menos qué es lo que le canta la cara, ¿no? La cara en cuanto a su expresión como espejo de ese alma, digamos así, alma por una forma de decir de qué está sufriendo o qué le puede estar pasando, intuyendo, oliendo un poco ese sentido, ¿no? Bueno, como síntomas, ya nos iremos extendiendo luego mejor en este sentido, como síntomas dice que en la gastritis aguda suele acusarse falta de apetito, sensación de pastosidad en la lengua sobre todo, sabor amargo en la boca, mal aliento, náuseas, vómitos, sensación de distensión en la zona alta del abdomen y dolor después de la ingesta de alimentos. Entonces ya me llama más la atención en el sentido de que esta sensación de tener la lengua pastosa, ¿no? Otra cosa es ese, bueno, por supuesto, mal aliento, esas náuseas, esos vómitos y sobre todo ese sabor amargo. Entonces esto ya nos está diciendo que incluso la medicina moderna ya intuye desde hace muchísimos tiempos también que, bueno, o refiere o nos plasma aquí en esta guía, por ejemplo, ¿no? Y en la facultad que hay mucho más síntomas, parece ser, que no son propios del estómago, sino que quizá puedan venir de otro sitio. Y entonces automáticamente
esa sensación de pastosidad en esa lengua, a mí ya de momento me habla algo sobre corazón, trastorno funcional o que se queja ese corazón. Ya hemos hablado, ¿no? Muchos de los síntomas que pueden dar un órgano, una víscera o una entraña, me da igual, a distancia, en sitios donde nosotros podemos ver o gustar, o en definitiva sentir, ¿no? Entonces, esa sensación de pastosidad en la lengua, pues puede venir de ahí, por supuesto que sí. Esa sensación de náuseas, como querer tirar algo que nos corroe, por supuesto que sí, ¿no? Náuseas e incluso vómitos. Y los vómitos, yo pienso que en un 90% ya vamos a saber de qué característica o sobre todo de qué sabor son, que son amargos. Entonces, a mí amargos ya me suena, pero ya teóricamente, bueno, tal y como se lo cuento, ¿no? De elemento madera, Entonces, fundamentalmente, el hígado no nos va a excretar nada, primeramente, sino es fundamentalmente vesícula, ¿no? Que va a drenar precisamente entre esa primera y segunda porción de ese duodeno, ¿no? Y que luego va a ir ascendiendo. Dice que en la gastritis crónica la digestión es larga y pesada y se acompaña de regurgitaciones y ardor detrás del esternón. Claro, entonces ya sin esta gastritis crónica, pues ya esa mucosa está más atrofiada, significa que está más vapuleada en ese sentido, ¿no? Y como todas las cosas, como ocurrían en otras enfermedades orgánicas, primeramente, pues un hígado, por ejemplo, pues tiende a hipertrofiarse, a hacerse más grande. Y cuando ya no puede más, pues luego ya pasa a otro estadio, digamos, otra forma de enfermar orgánicamente, en que todo el parenquima se atrofiaba. Entonces eso daba ya, primeramente, pues lo que hablamos de cirrosis, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, ya después de esa atrofia es cuando precisamente ya puede venir alguna degeneración, en el sentido que alguna célula cambia su orden y ya pues se convierte pues en un tumor, pues mejor que peor, o más bien peor, pues un cáncer, ¿no? En ese sentido, esto es lo que dice, ¿no? La evolución y el tratamiento, dice que la gastritis aguda evoluciona en 1 o 2 días, desapareciendo los síntomas espontáneamente, por lo que no es necesario ningún tratamiento específico. Depende mucho del colocón, ¿no? O de estos días que hemos pasado, ¿no? De tanto comer y tanto beber y cosas fuertes y anchas Castilla que el rey paga, ¿no? Pues, entonces nuestro estómago seguramente lo habrá sufrido como un campo de batalla, digamos así, ¿no? Pero que seguramente no es el único responsable, sino que ahí han ido a estar en conflicto muchos otros órganos que a distancia han ido vertiendo todo su síntoma en ese estómago y que posteriormente pues ya ha ido reflejando pues en nuestra cara, ¿no? Fundamentalmente incluso nuestras piernas, ¿no? Como decíamos, el tema de la lengua, esos dolores de cabeza que ascendían hasta la frente, e incluso esas jaqueconas, ¿no? Podemos decir, es un nombre despectivo, ¿no? Porque duelen mucho las puñeteras, en esas cefaleas temporales, ¿no? Entonces dice que la gastritis crónica tiene una evolución de años y el tratamiento consiste en abstenerse de sustancias irritantes, hacer comidas frugales y frecuentes y tomar sustancias antiácidas para disminuir las molestias gástricas. Yo, en este sentido, a mí pues me parece muy bien que ustedes pues sufran del estómago, pero por lo menos que sufran del estómago o sufran del pelo de la cabeza, pero de una forma más o menos independiente, ¿no? En el sentido que hoy en día, pues ahí ya conocemos todos los efectos rebotes, ¿no? Y el primer efecto rebote es que usted esté enfermando pues de una forma crónica en el sentido que tenga que estar supeditado, pues ya vamos aquí a hablar de todo, pues a una medicación, que si ahora hemos descubierto no sé qué bacteria que está en la mucosa del estómago, que echando omeprazol o no sé qué puñetas, pues todo va estupendamente bien. No, eso es solapar una serie de síntomas, taparlos otra vez, pero ese follón que no solamente está en el estómago, sino que tiene que ver todo el sistema digestivo, y ahora entraremos a dar el punto de vista que tenemos sobre medicina natural, es precisamente lo que nos va a hacer
pues estar con la enfermedad pues, crónica, evolucionando por brotes, pues primavera, perfectamente. Ahora diremos por qué una úlcera, por ejemplo, o un dolor de estómago es más frecuente en unas épocas del año, o por qué se reagudiza en otoño también. Eso tiene alguna explicación que ya creo que ustedes, por lo que hemos venido hablando, creo que se han ido percatando y ya van imaginando, incluso sabiendo más, ¿no?, sobre otra nueva fisiología que nos puede hacer funcionar el cuerpo, ¿no?, una biología, digamos así, ¿no?, como ser vivo. Bueno, entonces, ¿qué dice medicina natural? Entonces, la gastritis es un término, podemos decir, muy parecido a una acidosis. Acidosis en el sentido, yo me lo tomo así, yo quiero meterles ese concepto pues como buenamente me lo he metido yo, ¿no?, que para mí una acidosis es un desequilibrio, digamos así, entre dos grupos fundamentales, dos grupos antagónicos y complementarios a la vez, ¿no?, como puede ser el grupo madera y el grupo tierra. Quiere decirse que si uno está muy potenciado y el otro está muy poco potenciado, entonces si uno está gobernando una serie de la excreción y la formación de ácidos, y el otro no los pueden neutralizar, eso significa que, por supuesto, que va a haber un desequilibrio, una acidosis, y eso va a dar una sintomatología, pero que eso no se revierte precisamente en los órganos que lo originan, sino que normalmente es un órgano diana, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que esa gastritis es por un hígado muy fuerte, hígado como controlador de ácidos fundamentalmente y formador de ácidos también, está muy fuerte y está virtiendo demasiados a ese estómago a través precisamente de ese intestino delgado y luego ascendiendo, ¿no? Y por supuesto ese grupo tierra, formado por estómago y por bazo, el estómago está muy flojo, digamos así, y por supuesto bazo, que es el que está formando los alcalis, las sustancias que pueden neutralizar a los ácidos, al estar flojo, pues tampoco está echando lo suficientes como para neutralizar y que el proceso de la digestión, con esa ligera acidez, ese pH, pues pueda hacer que la digestión se haga pues de una forma normal y sana, ¿no?, que ya nuestro estómago no dé ningún síntoma, ni no dé ningún dolor de cabeza, ni se nos queden flojas las piernas, ni nos ascienda ese dolor de cabeza hasta la frente, ¿no?, hasta aquel punto brujo tuyú que hablábamos en otra ocasión. Bueno, entonces, normalmente, luego les contaré un caso un poco, no gracioso, ¿sí?, bueno, puede ser gracioso para mis adentros y se lo contaré a ustedes en el sentido de que un paciente como diagnostiqué, pues ayer mismo, ¿no?, en ese sentido, que me hizo mucha gracia por lo que luego les contaré, ¿no? Entonces, esta gastritis también puede ser por una acidosis, digamos así, por un gran histerismo. Histerismo ya sabemos que viene de ese hígado precisamente. Entonces, pues, ¿cuál sería un buen tratamiento? Un buen tratamiento para calmar primeramente ese estómago, la primera, con una mentalidad simplista, pues un buen tratamiento, ¿qué sería? Pues tratar ese hígado precisamente para calmarlo, para que no pegue tanto a ese estómago como abuelo en la teoría de los 5 elementos. Este hígado, que era padre de corazón y abuelo de elemento tierra como era estómago y bazo, pues no pegue sobremanera a esos elementos tierra y por supuesto esa madera, ese hígado, esa vesícula, pues luego pueda alimentar mejor al elemento fuego. Y sobre todo también luego descansar la relación entre corazón como hijo que es, y por supuesto estómago como nieto. Entonces siempre nos decían que pues era un buen tratamiento, pues, en la palma de la mano, pues tocar puntos de característica tierra, y en el dorso pues puntos de característica madera, agua y metal. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la sociedad que nos rodea, ¿no? Pues bueno, casi todos somos españoles, ¿no? Bueno, hay algún chino por ahí, un coreano también, y suecos, y
Pero normalmente a los que casi mejor nos podríamos o nos deberíamos conocer, los españoles, ¿no? El 80% de los españoles, por constitución, pues ya tienen esa, o tenemos, o tienen ese tanto por ciento elevado, desde nacimiento por su constitución, pues una vesícula biliar floja y un hígado alterado. Entonces, como ese hígado que tiene el control de los ácidos, esa vesícula como fábrica de ácidos y también almacén de esos ácidos para estómago precisamente, eso al estar alterado, eso ya va a producir de momento, bueno, independiente mucho algún que otro dolor de hombro referido a hombro derecho fundamentalmente, pues eso ya va a dar sobre todo mucho calor en ese pecho, precisamente por esa teoría de los 5 elementos, ¿no? De ese orden o esa disciplina de energía pasando de unos órganos a otros con sus dominancias que hemos visto en alguna ocasión y no vamos a repetir, ¿no? Entonces eso va a producir muchísimo calor de pecho y por consiguiente mucho nerviosismo de corazón. En ese sentido, ese corazón, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues eso ya de momento va a alterar también muchísimo más intestino delgado, tanto como pareja fuego también que es, como de una forma orgánica. Y incluso anatómicamente, la salida de ese colédoco sale precisamente en ese intestino delgado. Entonces ya pues incluso va a sobrepasar ese píloro, entonces incluso va a haber alguna regurgitación hacia arriba e incluso en todo ese estómago va incluso a ascender por cardias, incluso esófago, con esa sensación de pirosis, ¿no? Como de quemazón que sentimos, bueno, el que sienta detrás del esternón, ¿no? Después de hacer esas comidas o después de, pues en una época como puede ser primavera, lo que les decía antes, tomando una alimentación determinada sin saber por qué, solo sabemos que es en primavera, pues todo eso parece ser que la sangre altera, ¿no? Pero independientemente de que se altere la sangre, bueno, por supuesto que fluye mucho más rápida. Entonces, ese hígado, que estamos en su estación, y esa vesícula biliar se van a poner mucho más potentes, también van a estar mucho más cargados de trabajo y por tanto toda esa sintomatología pues va a estar como mucho más floreciente, ¿no? El por qué pasa en ese otoño, pues en esta estación, la época más seca, digamos así, precisamente vamos a tener esa pareja de órganos, pulmón e intestino grueso, sobre todo pulmón, que al estar mucho más activado, digamos así, porque está en su tiempo, eso como abuelo de hígado o ese metal que puede dominar a esa madera, es precisamente, va a dominar de una forma poco conveniente, podemos decir, ¿no? Y ese hígado también se va a alterar precisamente por eso, y es por lo que en esas dos estaciones, en esos que son de tantísimo cambio, pues o bien cuando reverdece todo, que la savia está subiendo, o bien cuando está cayendo toda esa hoja, se está secando, se está preparando para otro metabolismo mucho inferior, es cuando precisamente ese hígado, ese elemento madera, va a estar mucho más machacado, digamos, ¿no? Y por tanto se va a reagudizar todo ese follón que tenemos tanto en el estómago como incluso en intestino delgado.